Capítulo 17 de Frankenstein. Pese a haber transcurrido varias semanas desde que regresé de Ginebra, no conseguía reunir el suficiente coraje para iniciar mi trabajo. Temía la venganza de aquel frustrado demonio, pero me sentía incapaz de superar la repugnancia que me causaba la tarea que me había sido impuesta. Comprendí que no podía dar forma a una mujer sin consagrarme varios meses a profundos estudios y laboriosos experimentos. Llegó entonces a mis oídos que un científico inglés había realizado unos hallazgos de interés capital para mi empresa y pensé en pedir permiso a mi padre para viajar a Inglaterra con el propósito de entrevistarme con él. Sin embargo, me aferraba a cualquier excusa para retrasar mi petición porque no me decidía a interrumpir mi recobrada tranquilidad. Había recuperado la salud, que tan maltrecha estuviera en el pasado, y mi estado de ánimo, cuando no me asaltaba el recuerdo de mi desafortunada promesa, mejoró notablemente. Mi padre presenció este cambio complacido y se volcó en procurarme todo cuanto estuviera a su alcance para erradicar mi persistente melancolía, que de vez en cuando me asaltaba y con su voraz negrura ocultaba la luz del sol. En esos momentos me refugiaba en la soledad más completa. Pasaba días enteros en el lago, en un pequeño bote, observando las nubes y escuchando el balanceo de las olas silencioso y decaído. No obstante, eran pocas las ocasiones en que el aire fresco y los rayos del sol no lograban hacerme recuperar la compostura, y ya, de regreso, recibía los saludos de mis amigos con una sonrisa más franca y un corazón más alegre. Un día, tras volver de una de mis excursiones, mi padre me llamó aparte y me dijo lo siguiente: «Me encanta haber notado, querido hijo, que has recobrado tus anteriores diversiones y pareces estar recuperándote. Aún así, todavía se te ve triste y sigues evitando nuestra compañía. He estado algún tiempo perdido en mis conjeturas intentando adivinar la causa de tu actitud, pero ayer me vino una idea a la mente y te pido que, si está bien fundamentada, me lo digas. Guardar silencio en este tema no serviría de nada. Al contrario, eso nos haría sentir a todos profundamente desgraciados». Temblé al oír su exhortación. «Confieso, hijo mío», siguió diciendo mi padre, «que siempre he deseado que contrajeras matrimonio con tu prima para renovar los lazos que tanto han unido a nuestra familia y hallar consuelo en mis años de vejez. Vosotros dos habéis estado muy unidos desde la infancia, estudiasteis juntos y parecía que en actitudes y gustos os complementabais muy bien. No obstante, la experiencia del hombre es tan ciega que quizá lo que considere que secundaría mis planes ha contribuido a estropearlos del todo. Es posible que veas a Elizabeth como a una hermana y no desees en absoluto que ella se convierta en tu esposa. O bien quizá has conocido a otra mujer, te has enamorado de ella y, como consideras que has dado tu palabra de honor a tu prima, esa lucha interna es la causa de la acusada tristeza que pareces sentir. Querido padre, puede estar tranquilo, amo a mi prima con toda la ternura y la sinceridad de que soy capaz. Nunca he conocido a otra mujer que, como Elizabeth, despertara mi más encendida admiración y cariño. He depositado todas mis esperanzas y mis expectativas en nuestra futura unión. Tus sentimientos al respecto, querido Víctor, me procuran una satisfacción que no sentía desde hace tiempo. Si esas son tus intenciones, ten por seguro que todos seremos felices, aunque sucesos venideros puedan teñir de aflicción nuestras vidas. Ahora bien, es precisamente esta pena, que parece haberse apoderado con tanta fuerza de tu espíritu, la que yo querría disipar. Dime si muestras alguna objeción a que formalicemos la boda de inmediato. La suerte no nos ha acompañado y estos últimos acontecimientos nos han arrebatado aquella serenidad cotidiana que tanto convenía a mis años y a mis achaques. Eres joven, Víctor, pero no creo que con tu más que respetable fortuna un matrimonio temprano pueda interferir en los planes futuros que puedas haber hecho con el fin de labrarte un digno puesto en la sociedad. Sin embargo, no querría que pensaras que deseo imponerte la felicidad o que un retraso por tu parte me desilusionaría. Interpreta mis palabras con buena voluntad y respóndeme. Te lo pido con confianza y sinceridad. Escuché a mi padre en silencio y durante un buen rato no acerté a responder. Miles de pensamientos me vinieron a la mente y tuve que esforzarme por llegar a alguna conclusión.
Ay de mí, la idea de unirme a mi prima de inmediato me aterrorizaba y me llenaba de consternación. Una promesa solemne que todavía no había cumplido y no me atrevía a romper me tenía atado. ¿Cuántas desgracias recaerían sobre mí y mi leal familia en caso contrario? ¿Acaso podía pensar en celebraciones con ese yugo mortal uncido al cuello que me tenía postrado de rodillas? Debía asumir mi compromiso y permitir que el monstruo partiera con su compañera antes de poder disfrutar de las delicias de una unión de la que esperaba tanta paz. Recordé también que me había propuesto viajar a Inglaterra o cartearme con los científicos de ese país, cuyos conocimientos y hallazgos me resultaban indispensables en la tarea que me ocupaba. Obtener la información que necesitaba por correspondencia era un proceso lento e insatisfactorio. Además, me apetecía cambiar de aires y me encantaba la idea de pasar un par de años en otro lugar, inmerso en otras ocupaciones y lejos de mi familia. Quizá, mientras tanto, las cosas cambiarían y podría regresar a mi país para disfrutar de la tranquilidad y la felicidad familiar. Si cumplía mi promesa, el monstruo desaparecería o tal vez sufriera un accidente y muriera, poniendo fin a mi esclavitud para siempre. Esos sentimientos inspiraron la respuesta que di a mi padre. Le manifesté mi deseo de ir a Inglaterra, pero ocultando las verdaderas razones de mi petición. Pretexté el deseo de viajar y de ver mundo antes de establecerme para siempre dentro de las murallas de mi ciudad natal. Defendí mi causa con ardor y no me costó que mi padre accediera a mis ruegos, ya que no existía un progenitor más indulgente y menos dictatorial que el mío sobre la faz de la tierra. Decidimos programar mi viaje sin tardanza. Iría a Estrasburgo a reunirme con Clerval. Pasaríamos juntos un corto tiempo en varias ciudades holandesas y luego partiríamos a Inglaterra, donde transcurriría la mayor parte de nuestra estancia en el extranjero. Finalmente, regresaríamos por Francia en un periplo que acordamos que duraría unos 2 años. Mi padre se sintió muy feliz con la perspectiva de que mi enlace con Elizabeth se celebraría inmediatamente después de mi regreso. Estos 2 años pasarán muy rápido y será el último impedimento que os obligará a posponer vuestra felicidad. No te oculto que deseo fervientemente que llegue el momento en que volvamos a reunirnos todos y ya no exista anhelo o miedo alguno que venga a perturbar nuestra tranquilidad doméstica. Me satisface mucho su arreglo, le dije. Cuando llegue ese día, ella y yo seremos más maduros y espero también más felices de lo que ahora somos. Suspiré, pero mi padre, haciendo gala de su tacto, se abstuvo de hacerme más preguntas sobre la causa de mi abatimiento. Esperaba que los nuevos parajes y la distracción del viaje me harían recobrar la tranquilidad. Me dispuse entonces a hacer los preparativos, aunque me sentía acosado por una sensación de miedo e intranquilidad. En mi ausencia, la familia seguiría ignorando la identidad de su enemigo y se encontraría a su merced si la criatura encolerizada por mi marcha decidía atacarla. No obstante, ese ser había prometido seguirme a donde yo fuera. Por eso deduje que me acompañaría a Inglaterra. Ese solo pensamiento me atormentaba y tranquilizaba a la vez, porque consideré que así quedaba garantizada la seguridad de mis amigos. Me aterrorizaba la posibilidad de que pudiera ocurrir lo contrario. No obstante, durante todo el tiempo que fui esclavo de mi criatura me dejé llevar por los impulsos del momento. Tenía el fuerte presentimiento de que el demonio me seguiría y eso me permitiría mantener a mi familia al margen del peligro que entrañaban sus maquinaciones. Partí a finales de agosto con el objetivo de pasar 2 años en el exilio. Elizabeth comprendió las razones de mi marcha y lo único que lamentó fue no haber podido disfrutar de las mismas oportunidades que yo para vivir nuevas experiencias y cultivar su entendimiento. Eso no impidió, sin embargo, que llorara al despedirse de mí y que me hiciera prometerle que regresaría feliz y sereno. Todos dependemos de ti, me dijo. Cuando tú eres desgraciado, ¿cómo crees que nos sentimos nosotros? Me apresuré a subir el carruaje, que me alejaría de ellos sin saber muy bien hacia dónde me dirigía y sin comprender del todo lo que sucedía a mi alrededor. Solo recordé, y ahora al pensarlo me asalta la amargura, que había mandado que empaquetaran mi instrumental químico porque deseaba llevarlos conmigo en el viaje. Había decidido que cumpliría mi promesa mientras me hallaba en el extranjero, para regresar si era posible como un hombre libre. Embargado por los lúgubres pensamientos, pasé junto
a majestuosos parajes de gran belleza, pero mis ojos permanecían fijos, sin contemplar nada. Solo podía pensar en los confines, a donde me llevarían mis viajes y en la obra que me tendría absorto mientras estos durasen. Pasé varios días sumidos en una indolencia apática mientras cubría la distancia que me separaba de Estrasburgo. Clerval llegó 2 días más tarde. Qué contraste podía apreciarse entre ambos. Clerval disfrutaba con viva alegría de los distintos cambios del paisaje. Le emocionaba contemplar la belleza de una puesta de sol y su felicidad se acrecentaba al alba cuando comenzaba un nuevo día. Me comentaba los cambiantes colores del paisaje y el aspecto del cielo. «¡A esto lo llamo yo vivir!», exclamaba Clerval. «Ahora sí que disfruto de la vida. En cambio tú, mi querido Frankenstein, ¿por qué te muestras tan descorazonado y taciturno?». En realidad, mi mente estaba ocupada por pensamientos sombríos y no podía ver la estrella vespertina ni la dorada salida del sol reflejada en el Rin. En cuanto a usted, amigo mío, le entretendría más la lectura del diario de Clerval, que contemplaba el paisaje con mirada emotiva y placentera, que el tener que escuchar mi relato, el de ser un desgraciado acosado por una maldición que aniquilaba toda posibilidad de disfrute. Decidimos bajar por el Rin en barco desde Estrasburgo a Rotterdam, donde embarcaríamos rumbo a Londres. Durante la travesía pasamos junto a muchos islotes de sauces y vimos bellísimas ciudades. Permanecimos un día entero en Mannheim, y al 5.º día de haber partido de Estrasburgo llegamos a Mainz. A partir de ahí, el curso del Rin se vuelve más pintoresco. El río desciende con rapidez y traza sinuosos meandros entre colinas bajas, pero de fuerte pendiente y bellas formas. Vimos muchos castillos en ruinas, al borde de precipicios, rodeados de espesos e inaccesibles bosques. El paisaje en esa zona del Rin es muy variado. En un determinado punto se divisan escarpadas montañas y castillos derruidos, coronando altos riscos con el oscuro Rin fluyendo a sus pies, y de repente, a la vuelta de un promontorio, prósperos viñedos en ondulantes y verdes lomas, un serpenteante río y ciudades muy pobladas definen el paisaje. Viajamos en época de vendimia. Se oían los cantos de los trabajadores mientras nos deslizábamos con la corriente. A pesar de albergar deprimentes pensamientos y tener el ánimo alterado por lúgubres emociones, todo aquello me causaba un gran placer. Me tumbé en el suelo de la barca y mientras contemplaba el cielo azul y despejado, creí impregnarme de una tranquilidad que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Si esas eran mis sensaciones, huelga decir que apenas podrían describirse las de Henry. Mi amigo se sentía como si estuviera visitando el país de las hadas y disfrutaba de una felicidad como raras veces saborea el hombre. «He visto los paisajes más bellos de mi país», me confesó. «He visitado los lagos de Lucerna y Uri, donde las montañas nevadas descienden casi perpendicularmente hasta el agua, proyectando unas sombras negras e impenetrables que les conferían un aspecto lúgubre y lastimero. Si no fuera por unas islas de exuberante verdor que aliviaban la visión con su alegre estampa. He visto el lago agitado por la tempestad cuando el viento que arremolina el agua te hace pensar cómo debe de ser una tromba en el inmenso océano y las olas se precipitan con furia contra la base de la montaña, allí donde el sacerdote y su amada fueron sorprendidos por una avalancha y desde entonces se oyen sus extintas voces cuando se serena el viento de la noche. He visto las montañas de las Valias y del país de Voz. Pero estas tierras, Víctor, son superiores a todas esas maravillas. Las montañas suizas son majestuosas y peculiares, pero las orillas de este precioso río poseen un encanto sin igual. Mira ese castillo que cuelga sobre aquel precipicio, y ese otro de la isla casi oculto entre las espesuras de sus hermosos árboles. Mira ese grupo de labriegos que vienen de los viñedos, y ese pueblo medio oculto en un recoveco de la montaña. No dudo que el alma del espíritu que habita y protege este lugar armoniza más con el alma humana que con la de aquellos que se ocultan en los glaciares o se retiran a las inaccesibles cumbres de las montañas de nuestro país. Querido Clerval, incluso hoy me complazco en rememorar tus palabras y extenderme en las alabanzas que mereces más que nadie en el mundo.
Clerval fue una persona formada en la poesía misma de la naturaleza. La sensibilidad de su corazón temperaba su imaginación desbordada y entusiasta. Con un alma henchida de ardientes pasiones, su amistad era de un natural tan entregado y maravilloso que hasta los más mundanos confiesan que algo así solo existe en nuestra imaginación. No obstante, la comprensión humana no bastaba para satisfacer su ávida mente. El escenario que brinda la naturaleza y que otros consideran solo como admiración era el objeto de su apasionado amor. Leo un poema. La atronadora catarata, como una pasión lo acosaba. La erguida roca, la montaña y el bosque espeso y sombrío, sus colores y sus formas, todo era para él. Una apetencia, un sentimiento y un afecto, que no precisaban los remotos encantos que el intelecto ofrece, ni los atractivos que no advierte el ojo. Este es un fragmento de Tinter Abbey, de Wordsworth. Oh, madre mía, Wordsworth. ¿Dónde está ahora? ¿Acaso tan afable y encantador ser humano ha desaparecido para siempre? ¿Es posible que una mente tan llena de ideas, de magníficas y caprichosas fantasías que en sí mismas constituían un mundo cuya existencia dependía de la vida de su creador, es posible, decía, que una mente así haya perecido? ¿Existe ahora tan solo en mi recuerdo? No, en absoluto. Tal vez tu semblante forjado con divino trazo y que con inigualable belleza sonreía, se pudra, pero tu espíritu aún visita y consuela a tu desgraciado amigo. Ah, perdone mi arrebato de tristeza, estas poco afortunadas palabras son solo un pequeño tributo a la ejemplar valía de Henry, pero me sirven para aliviar mi corazón, que pugna por librarse de la angustia que su recuerdo me provoca. Proseguiré con mi relato. Hago un inciso para decir que yo siempre he mantenido que Henry Víctor Frankenstein tenía una relación apasionada. Prosigo. Tras pasar por Colonia, bajamos hacia las llanuras de Holanda y decidimos viajar en posta el resto del trayecto porque el viento soplaba en contra y la corriente del río era demasiado suave para nuestro propósito. A partir de entonces, nuestro viaje perdió el interés que despiertan los bellos paisajes, pero en pocos días llegamos a Rotterdam, donde embarcamos rumbo a Inglaterra. Era una clara mañana de finales de diciembre cuando vi por primera vez los blancos acantilados de Gran Bretaña. Las orillas del Támesis configuraban un paisaje distinto, eran llanas pero fértiles, y cada pueblo destacaba por algún hecho histórico singular. Vimos Tilbury Fort, que nos recordó los avatares de la armadura española, así como el Gravesend, Woolwich y Greenwich, lugares de los que ya había oído hablar, incluso en mi país. Finalmente divisamos las numerosas torres de Londres, la de la Catedral de San Pablo, presidiéndolo todo, y la torre de tan famoso recuerdo en la historia de Inglaterra. Capítulo 18. Londres era nuestro destino y en esa maravillosa ciudad de gran renombre decidimos permanecer varios meses. Clerval deseaba entrar en contacto con los hombres de talento y probaba genialidad que destacaban en aquella época, cuestión que para mí era secundaria. Mi principal preocupación era dar con el medio de obtener la información necesaria para llevar a cabo mi promesa, y por eso me apresuré a entregar las cartas de presentación que había traído conmigo, dirigidas a los filósofos naturales más insignes del país. Si hubiera hecho este viaje durante mis años de estudiante, cuando todavía era feliz, esa circunstancia me habría procurado un placer indescriptible. Pero entonces algo ensombrecía mi existencia y fui a ver a esos científicos tan solo para recopilar datos sobre el tema de tan profundo interés despertaba para mí. La compañía me resultaba irritante y cuando estaba solo me absorbía la contemplación del cielo y la tierra. La voz de Henry actuaba en mí como un bálsamo y gracias a eso me engañaba, pensando que disfrutaba de una paz transitoria. Los semblantes alegres, ajetreados, sin interés, hacían revivir en mí la desesperación. Veía que una barrera infranqueable se alzaba entre mis semejantes y yo, una barrera sellada con la sangre de William y Justine, y cuando pensaba en los sucesos relacionados con esos nombres, la angustia me emponzoñaba el alma. Clerval
Era la viva imagen de mí mismo en el pasado. Tenía una gran curiosidad y una ansia de vivir nuevas experiencias y adquirir sólidos conocimientos. La diferencia de costumbres de los ingleses constituía para él una fuente inagotable de aprendizaje y diversión. Siempre estaba ocupado y el único obstáculo que le impedía disfrutar a fondo era mi semblante desanimado y pesaroso. Yo intentaba disimular en la medida de lo posible para no privarle de los placeres connaturales de quien está entrando en una nueva etapa de su vida sin que las preocupaciones o los amargos recuerdos empañen su alegría. Siempre me negaba a acompañarlo, alegando otros compromisos para poder quedarme solo. Había empezado a reunir los materiales necesarios para mi nueva creación, y eso me resultaba tan penoso como la tortura de la gota de agua que cae incesante sobre el condenado. Cada uno de los pensamientos que dedicaba a la cuestión me provocaba una extraña ansiedad, y las palabras que pronunciaba al respecto me dejaban con labios trémulos y palpitaciones. Al cabo de unos meses recibimos una carta procedente de Escocia de una persona que había sido huésped en nuestra casa de Ginebra. Ese personaje nos escribió para informarnos de las bellezas de su tierra natal, pensando que esos atractivos quizá podrían inducirnos a prolongar nuestro viaje hacia el norte, hasta Perth, donde él residía. Clerval se mostró deseoso de aceptar la invitación, y yo, a pesar de aborrecer la vida social, deseaba volver a las montañas y arroyos, la fantástica obra con que la naturaleza adornaba la morada en que elige residir. Habíamos llegado a Inglaterra a principios de octubre y estábamos ya en febrero. Decidimos emprender nuestro viaje al norte a finales del mes siguiente. No queríamos llegar a Edimburgo por las rutas principales, sino que preferíamos visitar Windsor, Oxford, Matlock y los lagos de Cumberland. Así que llegaríamos a nuestro destino a últimos de julio. Empaqueté mi instrumental químico y los materiales que había reunido con la intención de finalizar mi trabajo en algún escondrijo que hallara en las tierras más septentrionales de Escocia. Partimos de Londres el 27 de marzo y permanecimos unos días en Windsor para hacer excursiones por sus bellos bosques. Para gente de montaña como nosotros, ese paraje resultaba muy diferente. Los robles majestuosos, la abundancia de caza y los rebaños de impresionantes venados aportaron una nota de novedad a nuestro viaje. Seguimos luego hacia Oxford. Cuando entramos en la ciudad nos asaltó el recuerdo de los acontecimientos que se habían desarrollado en ella hacía más de un siglo y medio. Allí fue donde Carlos I había reunido a sus tropas. La ciudad se había mantenido fiel a su causa, aun cuando la nación entera le había abandonado para unirse a los adalides del Parlamento y la libertad. El recuerdo de ese desdichado rey y de sus aliados, el afable Falkland, el insolente Goring, la reina y su hijo, confería un interés especial a todos los rincones de la ciudad donde se cree que vivieron. El espíritu de la antigüedad había establecido su morada en esos territorios y a nosotros nos complació seguirle el rastro. Por si todo esto no bastara para satisfacer nuestra imaginación, la ciudad en sí misma era tan bella que sin duda había despertado nuestra más rendida admiración. Las facultades y los colegios son antiguos y pintorescos, las calles revisten cierta solemnidad y el precioso Isis que discurre junto a la ciudad en meandros de exquisito verdor avanza hasta convertirse en una plácida extensión de agua que refleja un majestuoso conjunto de torres, cúpulas y campanarios que quedan cercados por árboles centenarios. A pesar de disfrutar del paisaje, mi alegría quedaba empañada por el recuerdo del pasado y las perspectivas de futuro que se cernían sobre mí. Me consideraba una persona inclinada a las emociones que una felicidad serena inspira. En mis años de juventud el descontento nunca se había apoderado de mi alma y si alguna vez acusé cierta apatía, la visión de las bellezas naturales o el estudio de lo que hay de excelente y sublime en la obra del hombre siempre hallaba cobijo en mi corazón y alegraban mi espíritu. Ahora soy como un árbol hecho trizas y tengo el alma desbocada. Pero entonces pensaba que tenía que sobrevivir para desprenderme de aquella parte de mí que muy pronto moriría, un desgraciado ejemplo de la miseria humana que despertaba lástima en los demás y odio hacia mí mismo. Pasaríamos algún tiempo en Oxford, haciendo excursiones por los alrededores e intentando identificar los lugares que habían sido el escenario de la época más animada de la historia de Inglaterra. Nuestras pequeñas expediciones a menudo se prolongaban gracias a los diversos objetos que encontrábamos. Visitamos la tumba del ilustre Hampden y el campo de batalla en que cayó el patriota durante un momento
No. Y el campo de batalla en que cayó el patriota. Durante un momento, mi alma logró elevarse y superar sus degradantes y miserables temores para contemplar las divinas ideas de la libertad y el autosacrificio que esos paisajes y monumentos rememoraban. Por un instante osé desprenderme de mis cadenas y mirar alrededor con espíritu libre y elevado, pero el hierro se había fundido en lo más profundo de mis carnes y, trémulo e indefenso, volví a caer en mi miserable estado. Abandonamos Oxford con pesar para emprender el camino a Matlock, que iba a ser nuestro siguiente destino. La vegetación de sus aledaños es muy parecida al paisaje de Suiza, donde todo es a menor escala y las verdes colinas no están coronadas por los lejanos y blancos Alpes, siempre presentes en las montañas cubiertas de pinos de mi país. Visitamos una cueva prodigiosa y vimos unas vitrinas dedicadas a la historia natural, donde se exhiben curiosidades científicas de un modo muy parecido a como se muestran en la colección de Servox o Chamonix. Este último nombre, al ser pronunciado por Henry, me dejó tembloroso, lo cual me instó a marcharme cuanto antes de Matlock, población que asocié a aquella terrible escena. Desde Derby, siempre en dirección norte, llegamos a Cumberland y Westmoreland, donde pasamos 2 meses. Era como si me encontrara en las montañas suizas, las pequeñas franjas de nieve que todavía persistían en la ladera norte de la montaña, los lagos y el ímpetu de los pedregosos ríos me resultaban familiares y muy queridos. Trabamos conocimiento asimismo con personas relevantes de la zona, circunstancia que casi me procuró una engañosa alegría. Clerval se sentía con diferencia mucho más feliz que yo. La compañía de hombres de talento enriqueció su intelecto y estaba empezando a descubrir en él mayores capacidades y recursos de los que jamás habría llegado a sospechar si hubiera seguido relacionándose con gente de inferior condición. «Podría vivir aquí para siempre», me confesó Clerval. «Entre estas montañas apenas sentiría nostalgia de Suiza y del Rin». No obstante, mi amigo descubrió que la vida del viajero trae aparejadas la tristeza y la alegría. Sus sentimientos siempre están en entredicho y cuando empieza a acomodarse, a llevar una vida más reposada, se siente obligado a abandonar aquello que tanto placer le procura, para ir en pos de algo distinto que haya vuelto a captar su atención, aunque con el tiempo también tenga que renunciar a eso en aras de la novedad. Perdón, necesito beber agua. Apenas acabábamos de visitar los distintos lagos de Cumberland y Westmoreland y empezábamos a tomar afecto a algunos de sus habitantes cuando llegó la fecha en que debíamos reunirnos con nuestro amigo escocés. Nos despedimos y emprendimos de nuevo el viaje. Por mi parte, no lo sentía. Había descuidado mi promesa durante un tiempo y temía las consecuencias que eso podría acarrearme si el demonio se sentía decepcionado. Quizá el monstruo se había quedado en Suiza para cobrar su venganza con mi familia, idea que me obsesionaba y atormentaba hasta el punto que apenas podía lograr descanso o sosiego. Esperaba sus cartas con enfebrecida impaciencia. Si se retrasaban, me sentía desdichado y dominado por un sinfín de temores, y cuando finalmente recibía correspondencia y venía escrita por Elizabeth o por mi padre, apenas me atrevía a leerla para confirmar mi suerte. A veces pensaba que aquel engendro me seguía y que intentaría expoliar mi actitud reluctante asesinando a mi compañero. Cuando esos pensamientos me asaltaban, no abandonaba a Henry ni un solo instante, sino que lo seguía como si fuera su propia sombra para protegerlo de la imaginaria ira de su destructor. Me sentía como si hubiera cometido un crimen inmundo y los remordimientos me atenazaban. A pesar de no ser culpable, arrastraba conmigo una horrible maldición, tan mortal como la del propio crimen. Visité Edimburgo con mirada y mente lánguidas, aunque era una ciudad que había despertado el interés del más desgraciado de los seres humanos. A Clerval no le gustó tanto como Oxford, pero la antigüedad de esta última le resultaba más atractiva. No obstante, la belleza y la uniformidad de la ciudad nueva de Edimburgo, el romántico castillo y sus alrededores de una belleza inigualable, Arthur's Seat, St. Bernard's Well y la cordillera de Pentland, compensaron el cambio con creces, llenándolo de alegría y admiración. Pero yo estaba impaciente porque nuestro viaje concluyera. Dejamos Edimburgo al cabo de una semana, pasando por Copar y St. Andrew y siguiendo las ribieras de Dye, hasta llegar a Perth, donde nuestro amigo nos esperaba. No me sentía de humor para reír y conversar con extraños, ni para
compartir sus sentimientos o presentarme a sus planes con la buena disposición que se espera de un invitado. Así pues, le dije a Clerval que deseaba recorrer Escocia por mi cuenta. Tú quédate y diviértete, le dije, despidámonos ahora, quizá esté ausente un par de meses, pero no intentes venir a mi encuentro, te lo ruego, permíteme que disfrute de la paz y la soledad durante un tiempo, y cuando regrese espero hacerlo de mejor ánimo, más acorde a tu disposición. Henry intentó disuadirme, pero al ver que no daba mi brazo a torcer, dejó de protestar, no sin pedirme antes que le escribiera con frecuencia. Prefiero estar contigo y acompañarte en tus solitarios paseos a quedarme con estos escoceses a quienes no conozco. Regresa pronto, amigo mío, para que pueda volver a sentirme como en casa, lo cual no puedo hacer en tu ausencia. Me despedí de mi amigo y decidí marcharme a algún lugar remoto de Escocia para acabar mi obra en soledad. No tenía la menor duda de que el monstruo me seguiría y se presentaría ante mí cuando hubiera terminado el trabajo para que le entregara a su compañera. No, con esa idea en la mente, atravesé los territorios del norte y me instalé en una de las islas más alejadas de las Orcadas, que convertí en el escenario de mis investigaciones. El lugar resultaba muy adecuado para mi tarea. Era apenas una roca cuyos elevados flancos azotaban sin cesar las olas. La tierra desnuda solo proporcionaba pasto para unas cuantas vacas flacas y daba la avena justa para el consumo de su población, consistente en 5 personas cuyo semblante demacrado y sus delgados miembros daban testimonio de su miserable alimentación. En cuanto a la verdura y al pan, cuando podían permitirse tales lujos e incluso el agua potable, tenían que conseguirlo en la isla principal a unos 8 kilómetros de distancia. En todo aquel islote no había sino 3 míseras cabañas, una de las cuales estaba libre cuando llegué y pude alquilarla. Tenía tan solo 2 habitaciones y era el vivo ejemplo de la sordidez que conlleva lo más absoluta penuria. El tejado de paja se había hundido, las paredes no habían sido encaladas y la puerta estaba desgoznada. Mandé que arreglaran la cabaña, compré unos muebles y me instalé, circunstancias que sin duda habría causado sorpresa en la isla si la necesidad y la pobreza más extrema no hubieran nublado los sentidos de sus habitantes. Como consecuencia, viví inadvertido, sin que nadie me molestara y casi sin que me mostraran agradecimiento alguno por la comida y la ropa que les ofrecí. De tal modo, el sufrimiento anula incluso los sentimientos más elementales de los hombres. En ese apartado refugio consagraba las mañanas a mi tarea, pero por la noche, cuando el tiempo lo permitía, caminaba por la pedregosa playa para escuchar el romper de las olas que lamían mis pies. Era una escena monótona y aún así siempre cambiante. Pensé en Suiza, mi país era muy distinto de esos desolados y sobrecogedores parajes. Los viñedos tapizan las colinas y numerosas casitas tachonan los llanos. Los lagos de cristalinas aguas reflejan un agradable cielo azul y cuando el viento perturba su quietud, la opulencia no es más que un juego de niños comparada con los rigurosos del gigantesco océano. Ese había sido el ritmo de trabajo que me había impuesto al llegar, pero a medida que avanzaba en mi tarea, me resultaba más detestable e irritante. A veces era superior a mis fuerzas y me sentía incapaz de entrar en el laboratorio durante días, pero en otras ocasiones trabajaba de sol a sol para completar cuanto antes mi obra. Sin duda me había embarcado en una creación macabra durante mi primer experimento. Un frenesí entusiasta me había cegado y hecho inmune a la aversión que inspiraba la tarea a la que me había consagrado. Me había concentrado en el resultado final de mi trabajo y cerrado los ojos a la atrocidad del proceso. La segunda vez, sin embargo, lo hacía a sangre fría y a menudo el corazón se me paralizaba al ver la obra que surgía de mis propias manos. En tal coyuntura, dedicado a la ocupación más detestable de cuantas hubiera, inmerso en una soledad en la que nada podía distraer mi atención ni por un solo momento de la empresa en que me había embarcado, mi ánimo era muy inestable. Me sentía inquieto y nervioso. A cada momento temía cruzarme con mi perseguidor. A veces me sentaba con la mirada fija en el suelo, temiendo levantar la vista y encontrarme con el objeto que tanto me aterraba contemplar. Me espantaba
alejarme de mis semejantes durante mis paseos, por si al encontrarme solo el monstruo se presentaba para reclamar su compañía. Mientras tanto, seguía trabajando y mi tarea había avanzado ya de un modo considerable. Deseaba su conclusión con una esperanza trémula y ansiosa que no me atrevía a cuestionar, pero que se mezclaba con oscuros pensamientos malignos que hacían que me sintiera desfallecer. Fin del capítulo 18. Vamos a por el 19, un segundo que bebo agua. Capítulo 19. Una noche me hallaba sentado en mi laboratorio, el sol se había puesto y la luna empezaba a apuntar sobre el mar. Dado que carecía de la suficiente luz para cometer mi tarea, me detuve unos instantes para considerar si sería mejor dejar el trabajo hasta la mañana siguiente o acelerar su conclusión, concentrándome solo en ello. Empecé a darle vueltas al asunto y me puse a valorar las consecuencias de lo que estaba haciendo. 3 años antes me había poseído el mismo afán y había creado un demonio cuyas inigualables aberraciones me habían destrozado el corazón, dejándolo sumido en amargos remordimientos. Estaba a punto de crear otro ser del que también ignoraba cuál sería su comportamiento. Quizá ese demonio en forma de mujer sería muchísimo más malvado que su compañero y se regodearía en el asesinato y la desgracia. Él había jurado que abandonaría para siempre el territorio donde moraba el ser humano y se ocultaría en espacios desiertos. Pero ella no había hecho tal juramento y era posible, dado que con toda probabilidad iba a convertirse en un animal dotado de pensamiento y raciocinio, que se negara a cumplir los términos de un pacto realizado antes de su creación. Incluso podrían llegar a odiarse mutuamente. Si la criatura ya viva abominaba de su propia deformidad, ¿acaso no le inspiraría más odio el hecho de que apareciera ante sus ojos como una forma femenina? Quizá ella lo rechazara, disgustada, y anhelara la superior belleza del hombre. Podría darse el caso de que lo abandonara y que el demonio volviera a quedarse solo, encolerizado por la nueva provocación de ser rechazado por alguien de su misma especie. Por otro lado, suponiendo que se marcharan de Europa para habitar en los desiertos del Nuevo Mundo, una de las primeras consecuencias de los anhelos que consumían a ese diablo sería la de tener descendencia. Quizás se propagaría una raza de demonios sobre la Tierra que podría poner en peligro la misma existencia de la especie humana y sumirla en el terror. ¿Tenía yo derecho, en aras de mis propios intereses, a infligir esta maldición a las futuras generaciones? Me habían conmovido los argumentos del ser que yo había creado. Me habían dejado anonadado sus malévolas amenazas, pero en ese momento, por primera vez, la perversidad de mi promesa me resultó patente. Me estremecí al pensar que las épocas venideras me maldecirían como a una plaga. Un hombre que, por egoísmo, no había dudado en comprar su propia tranquilidad al precio, quizá, de poner en juego la existencia de toda la especie humana. Temblé y me sentí desfallecer. No. Le miré y vi que su rostro expresaba una traición y una maldad inconmensurables. Creí volverme loco al pensar que le había prometido crear otro ser igual que él y, dominado por la pasión, hice pedazos aquella cosa en la que estaba trabajando. El miserable engendro vio que destrozaba a la criatura de cuya... Me he saltado un párrafo, vuelvo atrás. Temblé y me sentí desfallecer. Levanté la vista y a la luz de la luna vi al monstruo en el marco de la ventana. Una fantasmagórica sonrisa le crispaba los labios mientras me contemplaba. Yo seguía trabajando en la tarea que ese ser me había encomendado. Sí, había seguido mi periplo, había merodeado por los bosques, se había ocultado en cuevas o refugiado en vastos y desiertos terrenos baldíos, y ahora venía a observar mis progresos y a exigir que cumpliera mi promesa. Le miré y vi que su rostro expresaba una traición y una maldad inconmensurables. Creí volverme loco al pensar que le había prometido crear otro ser igual que él, y dominado por la pasión hice pedazos aquella cosa en la que estaba trabajando. El miserable engendro vio que destrozaba a la criatura de cuya futura existencia dependía su felicidad, y con un aullido de maligna desesperación que proclamaba su venganza desapareció. Salí de allí y mientras cerraba la puerta me hice la promesa solemne de no volver jamás a retomar la tarea. Luego, con paso inseguro, busqué el amparo de mi habitación. Estaba solo, no tenía a nadie que pudiera disipar la inmensa tristeza que sentía y aliviarme de la enfermiza opresión que me causaban unas imágenes tan terribles. Estuve varias horas
acodado en la ventana contemplando el mar. Apenas se movía porque el viento había amainado y la naturaleza entera reposaba bajo la mirada atenta de la silenciosa luna. Las barcas de pescar eran como motas en el agua y de vez en cuando la suave brisa me traía el sonido de unas voces, el grito de los pescadores llamándose entre ellos. Percibí el silencio y solo fui consciente de su extrema profundidad cuando capté de súbito el chapoteo de unos remos a la orilla, cerca de casa, que denotaban que alguien estaba arribando a tierra. Al cabo de unos minutos oí el crujir de mi puerta, como si alguien intentara abrirla con cuidado. Temblaba de pies a cabeza, presentí que ya sabía de quién se trataba y quise ir a despertar a los campesinos que habitaban en la casa más cercana. Me asaltó la sensación de indefensión tan recurrente en mis pesadillas, cuando intentas huir de un peligro inminente y te quedas clavado en el suelo. Finalmente oí el sonido de unas pisadas por el corredor. La puerta se abrió y el monstruo a quien yo en tanto temía, apareció ante mi vista. Aquel demonio, tras cerrar la puerta a su espalda, se acercó a mí y me dijo con voz queda: Has destruido la obra que habías empezado. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Te atreves a romper tu promesa? He soportado fatigas y desgracias. Partí de Suiza contigo. Recorrí las orillas del Rin. Crucé los islotes y sauces y subí a las cumbres de las montañas. Me he pasado muchos meses en los páramos de Inglaterra y en las solitarias regiones de Escocia. He soportado penurias sin fin, frío y hambre. ¿Osas acaso destruir mis esperanzas? ¡Fuera de aquí! Rompo mi promesa. Jamás volveré a crear otro ser como tú, con la misma deformidad y con sus maldades. Quise razonar contigo, esclavo, pero has demostrado que no mereces que me muestre condescendiente. Recuerda que soy yo quien tiene el poder. Te consideras desgraciado. Más piensa que yo puedo hacerte tan desdichado que la luz del día te resultará odiosa. Tú eres mi creador, pero yo soy tu dueño. ¡Obedece! Los tiempos de mi debilidad han pasado ya, y también los de tu poder. Tus amenazas no lograrán que actúe con alevosía. Al contrario, me reafirman en mi empeño de no crear para ti una compañera de fechorías. ¿Cómo voy a traer al mundo a sangre fría a un demonio que se deleite en provocar la muerte y la desgracia? ¡Márchate! He tomado una decisión y tus palabras solo conseguirán encolerizarme aún más. El monstruo vio la resolución dibujada en mi rostro y apretó los dientes con rabia e impaciencia. Me estás diciendo que a cada hombre le está destinada una esposa y a cada animal su pareja, pero que yo tendré que estar siempre solo. Mis sentimientos fueron acallados por el odio y las burlas. Ahora, hombre, escúchame, puedes odiarme, pero cuidado. Tus días estarán dominados por el miedo y la desgracia y pronto caerá sobre ti el yugo que destruirá tu felicidad para siempre. ¿Crees que permitiré que seas feliz mientras yo cargo con el peso de mi desdicha? Podrás destruir mis pasiones, pero seguiré alimentando mi venganza. Una venganza que será más querida que la luz o el alimento. Aunque yo muera, tú, tirano y torturador, serás el primero en maldecir el sol que ilumina tu desgracia. Ten cuidado, porque a nada temo, y eso me convierte en poderoso. Vigilaré con la astucia de una serpiente hasta que pueda picarte con su veneno. Juro que te arrepentirás del daño que me has hecho. Basta ya, diablo, no emponzoñes el aire con tus palabras maliciosas. Te he hecho saber mi decisión y no soy ningún cobarde al que intimiden tus palabras. Vete, seré inexorable. Muy bien, me marcho, pero recuerda, estaré en tu noche de bodas. ¡Villano!, exclamé enfrentándome al monstruo. Antes de firmar mi sentencia de muerte, asegúrate de que tu vida no corre peligro. Me lancé a por él, pero me esquivó y salí de la casa a toda prisa. Al cabo de unos instantes lo vi en el bote, surcando las aguas con la rapidez de una flecha. No tardó en perderse entre las olas. Volvió a reinar el silencio, pero yo seguía oyendo sus palabras. Me consumía la rabia y deseaba perseguir al que había aniquilado mi tranquilidad para arrojarlo al fondo del mar. Anduve por mis aposentos inquieto y perturbado, mientras mi imaginación evocaba miles de imágenes que me atormentaban y removían la conciencia. ¿Por qué no lo había seguido y me había enzarzado con él en un combate a muerte? Había permitido que escapara y ahora el engendro se dirigía hacia la isla principal. Me estremecí al pensar quién sería la próxima víctima que sacrificaría en aras de su insaciable venganza. Recordé entonces sus palabras.
estaré en tu noche de bodas. Esa sería la fecha en que se cumpliría mi destino. A esa hora yo moriría y con ello satisfaría y acabaría con su maldad de una vez por todas. La perspectiva no me daba miedo, pero cuando pensé en mi amada Elizabeth, en sus lágrimas y su infinita pena, al descubrir que su amante era arrebatado de sus brazos con tan bárbaro instinto, las lágrimas, las piernas que vertía desde hace meses, inundaron mis ojos y decidí no sucumbir al enemigo sin presentar batalla. Transcurrida la noche, el sol se alzó sobre el océano. Mis sentimientos se habían serenado sin poder llamar serenidad al momento en que la violencia de la ira se hunde en los abismos de la desesperación. Salí de la casa, el terrible escenario de la contienda de la noche anterior, y fui a caminar por la playa, la cual contemplé como si fuera una barrera insuperable que me alejaba de mis semejantes. Mejor dicho, el deseo de que eso fuera cierto me cruzó la mente. Ojalá pudiera pasar el resto de mis días en aquella roca desnuda, hastiado. Cierto es, pero sin que la repentina desgracia irrumpiera mi existencia. Si regresaba para ofrecerme al sacrificio, no. Si regresaba era para ofrecerme al sacrificio, o para ver cómo aquellos a quienes más amaban morían bajo las garras de un demonio que yo mismo había creado. Vagué por la isla como un espectro insomne, aislado de todo cuanto amaba y desdichado por culpa de ese mismo aislamiento. A mediodía, cuando el sol se hallaba en el punto más alto del firmamento, me tendí sobre la hierba y me dejé vencer por un profundo sueño. Había permanecido despierto toda la noche. Mis nervios estaban alterados y tenía los ojos hinchados por la vigilia y el sufrimiento. El sueño al que me abandoné fue reparador. Al despertar volví a sentirme como si perteneciera de nuevo a la raza humana y empecé a reflexionar sobre lo que había sucedido con más calma. No obstante, las palabras del enemigo resonaban en mis oídos como un toque de difuntos, como si formaran ya parte de un sueño, aunque las escaleras tan claras y opresivas como si fueran reales. El sol había descendido y yo seguía sentado en la orilla, satisfaciendo mi voraz apetito con unas galletas de avena, cuando vi que una barca de pesca recalaba en la playa. Uno de los hombres saltó de la embarcación y me entregó un paquete. Contenía cartas procedentes de Ginebra y una de Clerval, en la que me rogaba que me reuniera con él. Decía que había pasado casi un año desde que habíamos salido de Suiza y que todavía teníamos que visitar Francia. Me pedía que partiera de mi solitaria isla y me encontrara con él en Perth al cabo de una semana, fecha en la que ya habría dispuesto los preparativos de nuestro futuro viaje. Esa carta me devolvió en cierto modo a la realidad y decidí que marcharía de la isla un par de días más tarde. Antes de partir, tenía que enfrentarme a una tarea cuyo solo pensamiento me estremecía. Para empaquetar mi instrumental químico, debía entrar en la habitación que había sido el escenario de mi odiosa labor y recoger esos utensilios cuyo solo aspecto ya me ponía enfermo. A la mañana siguiente, al alba, reuní el valor suficiente y abrí la cerradura de la puerta que daba a mi laboratorio. Los restos de la criatura medio formar que yo había destruido estaban esparcidos por el suelo. Tuve la sensación de que había estado descuartizando a un ser humano de carne y hueso. Me detuve para serenar mi ánimo y entré en la estancia. Con manos temblorosas saqué los instrumentos de la habitación. Pensé que no era prudente dejar vestigios de mi tarea, porque podrían despertar el miedo y la sospecha de los labriegos. Así que los metí en un cesto con una gran cantidad de piedras que dispuse por encima y decidí tirarlo todo al mar aquella misma noche. Luego me dirigí a la playa y me dediqué a limpiar y ordenar el equipo de mi laboratorio. El cambio que habían experimentado mis sentimientos desde la noche en que apareciera el monstruo era definitivo. En el pasado me sumía en una lúgubre desesperación cuando pensaba en mi promesa como algo que tenía que llevar a cabo sin reparar en las consecuencias. No obstante, sentía como si me hubiera arrancado una venda de los ojos y por primera vez pudiera ver con claridad. La idea de retomar mi trabajo no cruzó mi mente. La amenaza que había oído pesaba en mi alma, pero no pensé que pudiera librarme de ella con un simple acto de voluntad. Había decidido que crear otro demonio como el anterior era un acto de egoísmo extremo y feroz, y alejé de mis pensamientos todo aquello que pudiera llevarme a una conclusión distinta. Entre las 2 y las 3 de la mañana salió la luna y tras subir el cesto a un pequeño esquife, me adentré en el mar unas 4 millas. El lugar estaba completamente solitario. Regresaban unas cuantas barcas a tierra, pero yo navegué para alejarme de ellas. Tenía la sensación de que iba a penetrar
a perpetrar un horrible crimen, y con trémula angustia evitaba encontrarme con mis semejantes. Durante un breve momento la lluvia, antes clara, desapareció tras una gruesa nube, y aproveché la oportunidad que me brindaba la oscuridad para lanzar el resto al agua. Escuché su burbujeo al hundirse y me alejé de aquel lugar. El chico se había cubierto de nubes, pero el aire seguía siendo puro, quizá algo más frío, a causa de la brisa del noreste que se estaba levantando. La temperatura era tan fresca y la sensación de estar en el mar tan agradable que decidí prolongar la travesía y fijando recto el timón que tendí cuán largo era en el fondo del bote, las nubes ocultaron la luna y todo quedó a oscuras. Solo se oía el sonido de la embarcación, del rumor de la quilla cortando las olas. Ese murmullo me arrulló, y al cabo de pocos minutos me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo permanecí en el mar, pero cuando me desperté descubrí que el sol ya estaba en lo alto del cielo. El viento soplaba con fuerza y las olas amenazaban la seguridad de mi pequeña barca. Me fijé en que el viento venía del noreste y debía de haberme alejado de la costa donde había embarcado. Intenté cambiar el rumbo, pero decidí, porque si volvía a realizar un nuevo intento, el bote se hundiría de inmediato. En esta situación, mi único recurso era navegar a favor del viento. Confieso que el miedo se apoderó de mí. No llevaba instrumental de navegación y estaba tan poco familiarizado con la geografía de esa región del globo que el sol no me era de gran ayuda. Quizá el viento me llevaría hasta el mar abierto, al Atlántico, y experimentaría las torturas de la hambruna, o me engullirían las inconmensurables aguas que rugían a mi alrededor y azotaban la barca. Llevaba ya muchas horas en el mar, sufriendo el calvario de una acuciante sed, preludio de otros futuros sufrimientos, cuando miré al cielo. Estaba encapotado. En el cielo las nubes seguían el curso del viento en una rápida sucesión. Luego estuve contemplando el mar, que iba a convertirse en mi tumba. ¡Demonio!, exclamé. Tu labor ya ha concluido. Pensé en Elizabeth, en mi padre, en Clerval. Me sumí luego en unos delirios tan desesperantes y terribles que incluso ahora la historia está a punto de terminar para siempre. Me estremezco al recordarlos. Las horas pasan paulatinamente mientras el sol se ponía en el horizonte y el viento fue animando hasta convertirse en una suave brisa que hizo desaparecer las enormes olas del mar. Pero entonces empezó la marejada. Me entraron náuseas y apenas era capaz de sostener el timón cuando de repente hacia el sur vi la línea de la costa. Agotado por la fatiga y el espantoso suspense que estaba viviendo desde hacía horas, la repentina incertidumbre de que seguiría con la vida se apoderó de mí. Como un torrente desbordado que me alegró el corazón, y los ojos se me inundaron de lágrimas. Qué mudables son nuestros sentimientos y qué raro es el amor con que nos aferramos a la vida, aun cuando nos hallemos sumidos en la desgracia. Construí otra vela con parte de mi indumentaria y dirigí el rumbo con ansia hacia la tierra. La costa tenía un aspecto salvaje y rocoso, pero a medida que iba acercándome no tardé en advertir signos de civilización. Vi embarcaciones en la orilla y de repente me sentí transformado de nuevo a los territorios del hombre civilizado. Seguí con la vista las líneas tortuosas de la tierra y divisé la torre de un campanario que surgía tras un pequeño promontorio. Como me encontraba en un estado de absoluta debilidad, decidí navegar directamente hacia aquel pueblo para preocuparme después. Por suerte llevaba tiempo conmigo y al coronar el promontorio observé que tras él había un lindo pueblecito con un buen puerto, en el que entré con el calor palpitando de alegría por haber escapado del peligro de un modo tan inesperado. Mientras me hallaba ocupado amarrando la barca y recogiendo el velamen, varias personas se congregaron en el lugar. Parecían sorprendidos de mi llegada, pero en lugar de ofrecerme ayuda, se pusieron a cuchichear entre ellos y a gesticular, actitud que en otras circunstancias me habría producido una saga sensación de alarma, pero en esos momentos solo sirvió para que me diera cuenta de que hablaban en inglés. Perdonen, les dije dirigiéndome a ellos en su idioma, ¿podrían decirme el nombre de este pueblo y dónde está situado?
Ya se enterará, contestó un hombre de voz ronca. Ha llegado usted en un lugar que es imposible que no le guste, pero le aseguro que nadie se tomará la molestia de preguntarle dónde va y dónde se hospeda. Me sorprendió soberanamente recibir una respuesta tan grotesca de un desconocido y me desconcertaron asimismo los semblantes ceñudos y airados de sus compañeros. ¿Por qué me ha respondido de un modo tan brusco? No creo que sea costumbre entre los ingleses recibir a los extraños con tan poca hostilidad. No sé qué costumbres tendréis los ingleses, pero los irlandeses solemos odiar a los malhechores. Mientras seguía enfrascado en ese extraño diálogo, me di cuenta de que la muchedumbre iba aumentando. Los rostros de la gente expresaban una mezcla de curiosidad y de rabia que, en cierto modo, me preocupó y alarmó bastante. Pregunté cómo podía llegar a la posada, pero nadie me respondió. Decidí ponerme en marcha y un murmullo se elevó de la multitud que me seguía y me rodeaba. En ese momento un hombre de aspecto enfermizo se acercó y me dio unos golpecitos en el hombro. Venga conmigo, señor. Tendrá que acompañarme al despacho del señor Kirwin para hacer constar su llegada. ¿Quién es el señor Kirwin?, pregunté. ¿Por qué tengo que darle explicaciones? ¿Acaso no estamos en un país libre? Claro que sí, señor, pero solo para los tipos honestos. El señor Kirwin es juez y además tendrá que responder a unas preguntas acerca de la muerte de un caballero que encontramos asesinado anoche. Las palabras me dejaron impresionado, pero me repuse enseguida. Yo era inocente y podía soportar sin dificultad. Por esa razón, seguí a mi guía en silencio hasta una de las mejores casas del pueblo. Estaba a punto de desfallecer de cansancio y de hambre, pero al verme rodeado por la muchedumbre, pensé que sería más conveniente hacer acopio de mis fuerzas para que no interpretaran mi debilidad física como un indicio de culpabilidad. Qué poco me esperaba entonces de la calamidad que, al cabo de unos instantes, caería sobre mí y extinguiría el dolor y la desesperación cualquier temor de ignominia o muerte. Me veo obligado a hacer un descanso, pero voy a necesitar reunir mucho valor para rememorar los espantosos acontecimientos que a continuación le narraré en todo detalle. Hasta aquí el capítulo 19.